Vinculante y obligante. El presidente Nicolás Maduro promulga la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, pero también impone nuevo cerco político. Agota la vía diplomática. María Corina Machado busca el respaldo de otros países para presionar a Maduro, mientras por otro lado Manuel Rosales podría estar dispuesto a ceder. Las perlas de la ley antifascismo. ¿Se legaliza la persecución política en Venezuela? Les contamos. Amigos, bienvenidos a la presente emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya es jueves 4 de abril del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones. La noche de este miércoles, el presidente Nicolás Maduro encabezó la promulgación de la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo y recordó que este instrumento legal también contempla un artículo en el cual prohíbe optar a cargos públicos a todas aquellas personas que hayan apoyado a Guyana en la disputa territorial. Pero además, esta ley también lo faculta a vetar cualquier contrato o acuerdo con personas jurídicas que estén operando en la zona en reclamación. Veamos. En el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro firmó la promulgación de la Ley para la Defensa del Esequibo, un acto en el que enfatizó que el tiempo de la dominación colonial se acabó para siempre. Maduro sostuvo que los resultados del referéndum del 3 de diciembre quedaron ahora convertidos en una ley que será cumplida en todas sus partes en la defensa de Venezuela en los escenarios internacionales. Pero preste atención, este instrumento legal establece que todo el que apoye a Guyana no podrá optar a cargos públicos, un aspecto que Maduro consideró necesario en este instrumento legal. En el artículo 25, de manera taxativa y tajante, señores abogados, señoras abogadas, señores jueces, señoras juezas, se faculta de manera expresa la prohibición de optar a cargos de elección popular o de acceso a cargos públicos a aquellas personas que hayan adoptado o que adopten conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición de despojo de la República Cooperativa de Guyana, de su gobierno, de las transnacionales como la ExxonMobil. Recordó que antes de celebrarse el referendo hubo dirigentes que llamaron a no votar. A los cobardes, a los pusilánimes, a los jabonosos, a los guabinosos, no los respeta nadie en este mundo. Maduro afirmó que ExxonMobil, el Comando Sur de los Estados Unidos y Guyana están equivocados con Venezuela en una posición guerrerista y amenazante. Celebró que el artículo 27 lo faculte para derogar los contratos con personas jurídicas que ejercen operaciones en la zona. Defiende con mucha gallardía este artículo los intereses de Venezuela cuando se faculta al presidente de la República para prohibir la celebración de contratos o acuerdos con personas jurídicas que se encuentren operando o colaboren con la operación en territorio terrestre de la Guayana Esequiba o en las aguas pendientes por delimitar, así como para adoptar medidas recíprocas sobre el territorio terrestre y las aguas por delimitar. Artículo 27. En su artículo 23, la ley prohíbe la divulgación del mapa de Venezuela sin la incorporación de la Guayana Esequiba. Y llegó el momento de la pregunta del día. Amigos, recuerden que de lunes a viernes la publicamos en todas nuestras plataformas digitales para poder interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. La de hoy está relacionada a lo siguiente. Una vez promulgada la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, también fue cuestionado el hecho de que este instrumento legal contemple en su artículo 25 la inhabilitación política para aquellas personas que el gobierno venezolano considere que han adoptado una postura apoyando a Guyana. Entonces, ¿cuál crees que sea el desenlace de las leyes de Maduro? Y en vista de las complicaciones que han surgido en los últimos meses para lograr unas elecciones libres en Venezuela,
La líder opositora María Corina Machado solicitó a varios gobiernos del mundo extremar recursos diplomáticos para presionar a Nicolás Maduro. Mientras, por otra parte, Manuel Rosales niega que haya negociado su candidatura con el oficialismo, pero asegura que puede estar dispuesto a ceder la tarjeta de su partido. Taitir Calderón nos cuenta más. Machado alertó a un grupo de países sobre el riesgo de ser detenida y denunció los graves hechos relacionados con las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. Actualmente mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada, aseguró la opositora en una carta dirigida a 18 países de América, Europa y África, así como al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. A su juicio es indispensable extremar los recursos diplomáticos para que los acuerdos sobre garantías electorales suscritos entre el gobierno y la principal coalición opositora sean cumplidos integralmente. Para ello, subrayó, el acompañamiento de estos países es crucial para lograr avanzar por una vía pacífica, democrática, constitucional y electoral hacia una transición ordenada. En paralelo, el candidato presidencial Manuel Rosales dejaba claro este miércoles que se opone a que se dinamite la ruta electoral y se plantee el juego de la abstención. Si bien negó que su postulación haya sido producto de una negociación con el madurismo, destacó la necesidad de sostener conversaciones con el sector oficialista para dirimir el conflicto generado por los impedimentos para inscribir la candidatura de Corina Lloris como sustituta de Machado. A la plataforma unitaria y a todos los partidos de la oposición y a los sectores de Venezuela que tienen un problema de Manuel Rosales. Yo no vine a buscar esa candidatura, yo no vine a quitar a nadie, yo no vine a desplazar a nadie. Tomé una posición porque tenía que salvar la ruta electoral. Ahora ese no es problema mío personal y se lo digo hoy ante el país. Asuman su responsabilidad. Busquen un candidato o una candidata, negocien. Me gusta que hayan entendido que esto es una negociación, que tiene que haber un acuerdo con el gobierno. Respecto a sus conversaciones con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, el dirigente dijo que habría asegurado al diplomático que si se anuncian más sanciones, mucha gente se irá y no se resolverá el conflicto político en Venezuela. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, celebró que Nicolás Maduro se encuentre aislado y cuestionado incluso por sus propios amigos, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quienes han criticado abiertamente los impedimentos que le han colocado a la candidata unitaria de la oposición. Para Quiroga, las elecciones no tendrán carácter democrático, sin que sea admitida la candidatura de Machado o de Corina Lloris por la oposición. A través de un mensaje en la red social X, asegura que Maduro quedó aislado por sus propios aliados. Recordemos que Gustavo Petro hizo referencia al caso de Machado en Venezuela como ejemplo de vulneración de los derechos políticos, mencionando que fue inhabilitada para participar en campaña electoral por autoridades administrativas, situación que comparó con la que se enfrentó en Colombia. Expresó su preocupación por las medidas tomadas en Venezuela para silenciar a Machado, lo que se interpreta como un intento de coartar su participación política. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace. Entre tanto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, calificó como graves y sin explicación legal ni política los obstáculos para el registro de la candidatura de la opositora Corina Lloris. A las críticas de Petro y Lula da Silva se unieron las de José Pepe Mujica, referente de la izquierda exitosa en América Latina, y la del joven presidente de Chile, Gabriel Boric. Seguimos con otra información en materia legislativa, y es que el nuevo instrumento legal aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, que pretende castigar el fascismo en Venezuela, tiene su origen en la Ley contra el Odio de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, pero con sanciones penales y administrativas, lo cual pudiera convertirse en la herramienta más poderosa de persecución política contra la disidencia en el país.
Presten mucha atención al informe que nos trae nuestro compañero Joan Álvarez. Los artículos que han generado mayor preocupación en el proyecto de ley antifascismo alude a los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos e impresos, anticipando un nuevo mecanismo de control y vigilancia contra lo que el gobierno pueda considerar mensajes fascistas, y del que desde el Sindicato de Trabajadores de la Prensa afirman que se trata de un mecanismo que limita el libre debate de las ideas e impone censura previa, así como revocatoria de concesiones, sin garantías para el debido proceso y el derecho a la defensa, contra emisoras de radio y canales de televisión que divulguen mensajes prohibidos, un instrumento que aumenta el control discrecional del gobierno sobre el ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y asociación. El fascismo tiene como característica fundamental de que es autoritarismo. Y puede la sociedad civil ser autoritaria cuando no tiene poder. Entonces, ¿quién tiene el poder y quién puede ser autoritario? Es lo primero que tenemos que establecernos como premisa. Sin embargo, son leyes de persecución, son leyes que en momentos electorales le van a beneficiar mucho, porque ya vemos cómo una persona por una palabra, por un dicho, por un gesto, por un dibujo, puede estar detenido. Y esto no es más que instrumento de persecución y fácilmente política. Desde el escenario político también ha sido rechazada esta nueva propuesta del madurismo que supone un nuevo mecanismo de persecución contra la dirigencia opositora, justo en el marco de un proceso comicial que se avecina y del cual se había firmado acuerdos de convivencia y respeto al libre desempeño de las campañas electorales. Pareciera que se está legalizando la persecución política en Venezuela para todo el que piense distinto. Por supuesto que hay que condenar y hay que llamar a la sensatez. Los que se mantienen en el poder siendo minoría, esta no es la forma de gobernar. Deben entrar nuevamente en el carril de la democracia, en el carril de la Constitución y de la normativa legal vigente. La ley que pudiera judicializar a la dirigencia opositora con base a los señalamientos de los principales voceros del oficialismo por presuntamente pretender gobernar el país bajo un esquema de apellidos con segregación de clase económica y raza, pudiera terminar siendo el instrumento con que sea juzgado en el futuro el propio gobierno en una eventual transición. Y hablan de las familias, de los apellidos. Bueno, qué más fascista que hablar de los apellidos y qué diferencia tiene eso con el nazismo persiguiendo a los judíos. ¿De qué estamos hablando? Perseguir las familias. Unas familias que gobiernan el país pretenden señalar a unas familias supuestamente y a unos apellidos generándole el escarnio público, el odio y todo lo que ellos señalan. Esta ley, que genera mayores tensiones políticas entre gobierno y oposición, pudiera ser el punto de quiebre de los acercamientos que se originaron hasta hace algunos meses entre ambos factores y que no han sido retomados formalmente pese a la fijación de un cronograma electoral exigido por la comunidad internacional. Importante destacar que este miércoles estuvo en Caracas una delegación del Reino de Noruega reunida con gobierno y oposición en un intento más de hacer respetar los acuerdos de Barbados, una mesa de negociación que lleva suspendida desde el mes de octubre del año pasado y por el cual desde entonces ambas facciones políticas se han señalado mutuamente de irrespetar los acuerdos logrados en materia político-electoral. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La jornada de inscripción y actualización de datos del registro electoral para los venezolanos en el exterior avanza lentamente y bajo muchas irregularidades. En algunas ciudades donde hay misión diplomática de Venezuela, este proceso ni siquiera ha comenzado. Y en otras ciudades, la cantidad de requisitos que le están solicitando a nuestros connacionales les ha imposibilitado cumplir con este proceso. Nuestro corresponsal José Arnaldo Mujica nos amplía. La situación en cada uno de los consulados venezolanos es particular. En el caso de la misión diplomática que se encuentra acá en Colombia, abrió 4 días después. En España, 1 semana después de lo previsto. Y en el caso del consulado venezolano en Argentina, aún el REP no ha abierto. Por ello consultamos al sociólogo y experto en temas electorales Tulio Hernández, quien asegura que esto viola los derechos de los venezolanos. Vamos a llamarlo boicot, que se ha montado en casi todos los consulados abiertos de Venezuela en distintos países, es que no hay ninguna voluntad de parte del gobierno venezolano y del árbitro electoral de permitirle, de garantizarle el derecho al voto a los millones, se calcula que casi 4 millones de los nuevos que estamos fuera
tenemos derecho a votar. Para muchos venezolanos el tiempo es una preocupación, porque mientras exigen la flexibilización de los trámites para inscribirse, el calendario electoral continúa su curso. Frente a este tema, el abogado Eduardo Céspedes asegura que aún hay tiempo para realizar el proceso. La ley no establece un tiempo de impugnación para los venezolanos para poder acudir en su cambio de domicilio. E incluso el tiempo que tenemos los venezolanos para cambiar el domicilio es apenas de 3 semanas, las cuales Semana Santa, pues en teoría no debería contarse. Mientras que los venezolanos en el exterior intentan superar los cuantiosos y específicos requisitos que el CNE exige, el mismo ente rector informó que ya está disponible en su portal en internet la opción para saber quiénes fueron seleccionados como miembros de mesa. Solo es necesario ingresar a su portal web, hacer clic en la opción integrante de los organismos electorales subalternos 2024, luego seleccionar la imagen del estado donde se está inscrito e ingresar los datos personales. El Consejo Nacional Electoral informó que espera contar con una cuantiosa participación de los miembros de mesa durante las próximas elecciones del 28 de junio. Para Impacto Venezuela, José Arnaldo Mujica. Cuerpos de seguridad de Venezuela cruzaron información con autoridades de Colombia a fin de evitar la salida por la frontera de 5 presos que se fugaron de 2 cárceles del país. 3 condenados por terrorismo se evadieron de la cárcel del Paraíso en Caracas y 2 imputados por narcotráfico evadieron los controles de seguridad de la cárcel de Santa Ana del Táchira. Marineglot nos trae todos los detalles de esta información. Amigos de Impacto Venezuela, hace al menos 48 horas, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvieron a Dani Azócar, director del Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar, ubicado en el Paraíso, Caracas, tras la fuga de los 3 reos de nacionalidad colombiana procesados por terrorismo. Se trata de Diego Vergara, de 26 años, Jeifer Ortega, de 25, y Jonathan Traslaviña, de 35, detenidos entre 2021 y 2022 en Frontera. En el Centro de Reclusión del Paraíso, en noviembre del año pasado, el entonces director fue detenido por irregularidades, al igual que la autoridad del recinto del año 2019. Paralelo a esta fuga, en la cárcel de Santa Ana del Táchira, otros 4 reos se evadieron durante un día de visita en Semana Santa. 2 fueron recapturados. Una operación donde un elemento entró por una alcantarilla con un gato hidráulico y un barrote, y desde abajo levantó una alcantarilla dentro del CPO número 2, y bueno, por ahí se fueron 4 personas. Una de ellas fue capturada en el momento de la salida, y posteriormente, hace 3 días, capturamos uno con un trabajo de inteligencia que hizo la PNB, importantísimo, y dieron la captura de este. Estamos tras la pista de los otros 2. Los cuerpos de seguridad de Colombia fueron alertados por estas fugas de reclusos. Sí. Desde el primer momento establecimos comunicación con la Policía Nacional de Colombia, con el Gaula, para tener un nivel de contención en la línea fronteriza. Marineglot, somos Impacto, Venezuela. Hoy en nuestra sección de entretenimiento, entérense cuál es la millonaria suma que se llevará la esposa de Marc Anthony si se divorcian. También les contamos sobre una denuncia que hizo el integrante de la agrupación RBD, Cristian Chávez, relacionada a su canal de YouTube. Todo esto y mucho más con nuestro compañero Alejandro Córdoba. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta emisión matutina de Impacto Venezuela. Soy Alejandro Córdoba y aumentan más los rumores de separación entre Nadia Ferreira y Marc Anthony, pero se destapó la cifra de manutención si se llegan a divorciar. Veamos. En los últimos días han surgido rumores de que Marc Anthony y Nadia Ferreira se encuentran en el medio de un divorcio a tan solo 10 meses de la llegada de su primer bebé. Ante los rumores de separación surge una cláusula prematrimonial con la que él se planea amparar si es que Nadia Ferreira lo deja.
Marc Anthony decidió abrir un fideicomiso en el que hace abonos mensuales que irán a parar a manos de la modelo si es que se llega a divorciar. Pero esto no es específico para ella, sino más bien un bienestar para el bebé. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, se dice que el cantante tendría que pagarle por mes cerca de $25,000 a la ex reina de belleza por el concepto de manutención. Sin embargo, esta cantidad va a disminuir cerca de la mitad si es que ella decide volver a casarse, por lo que la cantidad final se reduciría a $13,000 mensuales. El reconocido cantante mexicano Cristian Chávez denunció que su cuenta de YouTube fue cerrada y aunque no sugirió quién la desactivó, sí levantó rumores de quién podría ser el responsable. En este sentido, el también actor afirmó que la única persona que conocía su contraseña era su ex manager Guillermo Rosas, con quien RBD enfrenta una batalla legal luego de que el representante no cumpliera con algunas promesas que hizo a fans durante la gira de la agrupación. A través de su cuenta de Instagram, Cristian Chávez, de 40 años, contó a sus fans que perdió su canal de YouTube. Asimismo, expresó que no entiende el motivo por el que su cuenta fue eliminada. Queridos todos, como podrán haberse dado cuenta, mi canal de YouTube fue borrado completamente. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Hasta la próxima.